Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con tu Ser. Gracias por estar conectado y permitir que desde el Centro de Familia Vid hagamos un aporte importante para ti. Hoy en este espacio me acompaña Juan David García y quien les habla, Caterine Ospina. Bienvenidos a Conectados con tu Ser. Juan David, hola, ¿cómo estás? Hola Caterine, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí conectados y bueno, de participar de este tema que hoy queremos compartir con nuestra audiencia, y es la importancia de ir al psicólogo, o a su vez y hay una palabra que dice, y si lo llevas al psicólogo, ¿cierto? Entonces, y si llevas al niño o a la niña al psicólogo, y si vas al psicólogo, entonces desde ahí esa importancia de conocer ese papel y ese trabajo de por qué ir donde el psicólogo. Pues mira, es muy común que nosotros en consulta, incluso en el colegio, con nuestras familias, escuchamos que cuando hay un comportamiento que no sea, digamos, adecuado, que se ve como inadecuado dentro del hogar, ahí mismo escuchamos, bueno, ¿y si lo llevas al psicólogo para ver qué le pasa? Y esto sí será normal, pero antes no era así, antes no era más juicioso o juiciosa, ¿sí? Y se escucha desde como un juicio de valor, ¿sí? Ante esta invitación, antes que una cuestión del cuidado de la salud mental. Entonces es algo de poner cuidado. Es algo de prestar atención y cuando es un menor de edad, un niño de 4, de 5 años que tiene ciertas conductas, ¿cómo saber cuándo llevarlo donde un psicólogo? Bueno, una de las principales características es evaluar dentro del hogar cambios significativos para el niño o la niña, ¿sí? Cambios significativos puede ser el fallecimiento de un familiar, la ruptura de la relación familiar, el papá se va, bien, la mamá se puede ir también, o el hecho de que incluso uno de los papás trabaje mucho y tenga que viajar, entonces aparezca como un papá o una mamá muy ausente. Esto suele ser representativo en la forma en cómo juegan, en cómo comparten con otros amigos, incluso en cómo se comportan cuando los abuelos, primos, tías, tíos los cuidan. Ahí empezamos a ver un cambio del comportamiento que puede ser incluso o más retraído, o más tímido, o incluso llegar a ser muy hostiles cuando nunca lo habían sido. Esas son algunas cosas que nosotros decimos, bueno, revisemos, ¿sí? Muy importante ese aspecto de revisar, pero también podemos mencionar que los papás, porque esto es un tema que muchas veces para los padres es importante, les llama la atención, a veces no sabe si llevarlo donde el psicólogo, donde qué profesional, porque los han visto con algunos síntomas, ¿cierto? Que son síntomas de comportamiento, otros son síntomas de aprendizaje, otros son síntomas pues como emocionales o psicológicos o respecto a sus relaciones, ¿cierto? Entonces es importante como que les podamos brindar a los padres una información en qué momento estar atento de estos síntomas. Ya regresamos en Conectados con tu Ser. Gracias por estar de nuevo aquí en Conectados con tu Ser. Algunos síntomas que uno podría identificar frente a los niños o a las niñas cuando somos papás y hay algunos síntomas de comportamiento, Juan David, entonces a veces hoy escuchamos mucho todo el tema de hiperactividad, de rebeldía excesiva, hay niños que manifiestan que tienen dificultades para conciliar el sueño, que tienen pesadillas frecuentes o terrores nocturnos. Hay comportamientos extraños o hay un comportamiento regresivo, que el niño o esa persona tiene algunas conductas con unas edades anteriores, ¿cierto? También está pues como las reacciones agresivas y hay unas conductas repetitivas y obsesivas, entonces eso
¿A qué nos lleva para que un padre de familia esté atento? Porque también se presentan dolores estomacales, dolores de cabeza. ¿Qué podría suceder ahí, Juan David? Bueno, uno de los aspectos que mencionabas referente al aprendizaje puede verse, digamos, en el olvido incluso de cómo escribir. Sí, niños o niñas que ya en su proceso académico ya sabían escribir, tenían incluso una buena velocidad en el proceso léxico, empiezan a retroceder. Entonces, eso es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si hay dificultades en el aprendizaje, tanto en el lectoescritor, en la comunicación con los otros, en la representación de sus emociones, en los cálculos matemáticos, empezamos a ver que no está a la par de sus compañeros y tampoco está a la par del grado en el que está para su edad. Y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo debería estar? ¿Cuál es el supuesto? Y digo supuesto porque no todos vamos a estar en el mismo nivel, pero hay unas condiciones con las que debería cumplir, y cuando empezamos a ver que no las cumple, es un buen momento para llevarlo al psicólogo, ¿sí? Y tener ese acompañamiento. Tenemos los momentos de comportamiento agresivo, que son oposicionistas, son desafiantes. Eso también es un momento para llevarlo. Cuando los niños empiezan a perder, por ejemplo, control de esfínteres, es un proceso que ya estaba totalmente logrado y algo sucedió y empieza otra vez a orinarse, entonces en la cama, a tener deposiciones y no alcanzar a llegar al baño, ¿sí? Esos son pues como primordiales. Tenemos ya otras que ya tienen que ver con el ámbito familiar, que son niños que no alcanzan a tolerar sus propias emociones. Entonces tienen comportamientos irascibles, rompen cosas, deciden no comer, tienen terrores nocturnos. Entonces todo el tiempo están llamando otra vez a la mamá del papá, buscan otra vez ingresar a la cama, les cuesta dormir solos, empiezan otros terrores como no querer dormir en la noche porque la noche es peligrosa, ¿sí? Entonces son como comportamientos que nosotros empezamos a evaluar qué está sucediendo dentro del ámbito familiar, escolar y social, que hay cambios pues muy perceptibles en este espacio. Y frente a eso, Juan David, también entonces estamos hablando que esos pueden ser síntomas de comportamiento, otros pueden ser síntomas de aprendizaje o cognitivo, ¿cierto? Esos síntomas emocionales también que se pueden presentar, que hay un desánimo la mayor parte del tiempo, o hay una irritabilidad frecuente, o qué otros síntomas en lo relativo a sus relaciones se pueden presentar. Pues con el juego los niños empiezan a mostrar su ira dañando los juguetes, y no es como que juegan muy brusco, realmente buscan dañar los juguetes mostrando toda la ira. Uno empieza a revisar con estos chicos el proceso de ira y se da cuenta que realmente están pasando por una emoción de tristeza, solamente que no la reconocen como tal. Y ha sido mucho más sencillo pasar por la tristeza que pasar por el enojo que pasar por la tristeza. Y pues eso no solamente lo hacen los niños, sino los adultos. Quiere decir que esta forma de aprendizaje de este niño o esta niña viene también de los papás. Entonces, y si lo llevas al psicólogo, cuando decimos si lo llevas al psicólogo, hay que saber que el psicólogo va a citar a los papás, porque hay comportamientos que deben ser relacionados y buscados y confrontados con los padres. ¿Para qué? Para que también ayuden a mitigar y comprender qué es lo que sucede y si viene de ellos y no de los niños. Eso es muy importante lo que mencionas, porque muchas veces se puede encontrar que los papás están muy preocupados o alguien, mira, he visto a Juanito con ciertos comportamientos, entonces, ¿y si lo llevas al psicólogo? Pero muchas veces, como lo están manifestando, es que esa atención principal sería de los padres o de alguno de los dos, porque si están separados, ¿qué puede haber ocasionado esa separación en ese niño o en esa niña? O a su vez, si la familia o los padres tienen ciertos comportamientos en relación a ellos, puede generar esas conductas o cómo es el trato también. Entonces, a veces se piensa
la situación es de los niños y no de los padres. Sí, mira, en la comunicación entre padres separados hay un proceso que, si no se comprende bien, que la separación es netamente de los papás y no de los hijos, eso termina teniendo una repercusión negativa. Son niños que empiezan, no sé, cuando van donde el papá, entonces el papá, no sé, habla mal de la mamá, y cuando regresa entonces es un niño que está enojado, que no quiere comer, que odia a la mamá, y cuando se fue, el niño estaba bien, la quería, ¿sí? Y eso se vuelve en un tire y afloje, entonces puede que la mamá vuelva y haga lo mismo que hizo el papá. Entonces el niño queda en la mitad de los tiros de cada uno, porque entre ellos dos no se comunican, y lo que hacen es que, tratando de que el niño se quede del lado de alguno de los dos, digamos que entre comillas lo terminan dañando, y eso es un proceso que no debe pasar. ¿Por qué? Porque la separación es entre los papás y no con el niño. Entonces, ¿qué hace uno? Entonces nosotros, como psicólogos, como profesionales, empezamos a citar a los papás para evaluar cuál es el inicio del conflicto. Se citan a los dos porque es una situación que ambos deben tener en cuenta, porque uno solo no puede remar. Entonces aportamos en el proceso para que la mamá mejore la comunicación o el papá mejore la comunicación, y evaluar cómo está viviendo el niño ese medio, ¿sí? Porque está en una cruzada. Muy importante, Juan David, eso que mencionas. Y a veces también está la pregunta y en las llamadas para todo el proceso de la atención o frente a los papás es: ¿a qué profesional llevo a mi hijo? ¿A qué corriente? ¿Sí? Si es un cognitivo, si es dinámico, si es humanista. Ahí que podrías compartirnos, que es que desde el colegio me dijeron que un cognitivo, no, es que del colegio me dijeron que un humanista. ¿Cuál sería una sugerencia importante para los papás? Pues más allá de la corriente es que sea un profesional idóneo, en función de que tenga esa capacidad y esa conexión para trabajar con primera infancia, con adolescentes, porque llevar el niño donde un psicólogo que desde el inicio dijo: yo no atiendo niños, pero por usted voy a hacer la excepción, pues estamos entrando en un terreno fangoso, que realmente pues el profesional no tenía la disposición desde el inicio, pero ante cierta presión pues puede ceder, y eso no es lo ideal. Otra característica es que se esperaría que este profesional también pueda tener una especialidad o una profundización en sus estudios en primera infancia y adolescencia, para tener como un mayor bagaje, tanto teórico como práctico, en el proceso de atención. Entonces no hay una cuestión específica con la corriente. Perfecto, muchas gracias por esta información tan valiosa. Así que ustedes, conectados con tu ser, les queremos decir que si a ustedes les interesa, como familia, a un amigo, a alguien que conozcan, asistir a psicoterapia o contar con la asistencia de un profesional, de un psicólogo en cualquier ámbito, como un apoyo, como nos lo dice Juan David, pues es importante, y ya pueden ponerse en contacto con todo nuestro equipo de profesionales. Nosotros ofrecemos unos servicios a todas las personas que necesitan superar problemas de todo tipo, tienen una dificultad, y en la actualidad atendemos tanto de manera presencial en nuestro centro de Familia Vi y en las sedes que tenemos alternas, como en Envigado, en Belén, y desde ahí pues también a través de sesiones virtuales por una plataforma muy segura a nivel nacional, a nivel internacional. Nuestro equipo de expertos en salud mental y bienestar psicológico está compuesto por profesionales de la psicoterapia, de la terapia familiar y de pareja. Juan David, muchas gracias por acompañarnos hoy, por estar en este espacio de Conectados con tu Ser. Muchas gracias a ti por la invitación, y fue un gusto haberlos acompañado. Hasta un nuevo episodio, muchas gracias, y sigue conectado con tu ser. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Vi.
También puedes ingresar a www.cfamiliabit.org.co.